Egipto, un nombre que evoca imágenes de pirámides, esfinges y arenas infinitas, pero también un lugar donde florecieron ideas, astronomía, medicina, arquitectura, escritura, una civilización con más de 3000 años de historia. Y al final de esa historia, en sus últimos días de esplendor, se alza una figura que sigue fascinando al mundo: Cleopatra VII, la última soberana de Egipto. Una reina cuyo nombre ha sobrevivido no solo en papiros y mármol, sino en leyendas, pinturas, novelas y películas. Pero más allá del mito estuvo la mujer, política, estratega, gobernante. Y esta es su historia. Cleopatra nació en el año 69 a.C. en Alejandría, una ciudad que en ese momento era una joya del Mediterráneo. Fundada por Alejandro Magno, Alejandría no era solo la capital de Egipto, sino uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Con su famosa biblioteca, sus templos, su faro, sus matemáticos, médicos y poetas, era un cruce de culturas, ideas y ambiciones. La dinastía a la que pertenecía, los Ptolomeos, había gobernado Egipto desde el 305 a.C., pero seguía siendo griega en costumbres, lengua y forma de gobernar. Los faraones ptolemaicos rara vez hablaban el idioma egipcio, y Cleopatra fue una excepción. Se esforzó por aprenderlo y adoptó prácticas religiosas tradicionales egipcias. No solo se presentó como reina, se proclamó hija de Isis, diosa madre y protectora del trono. Fue una decisión tanto política como simbólica. El pueblo la reconocía como egipcia, aunque su sangre fuera griega. Desde joven demostró inteligencia y astucia, tenía una educación sólida, filosofía, oratoria, ciencias, música, literatura y, sobre todo, política. Y Egipto no era fácil de gobernar. El país atravesaba tensiones económicas, problemas con el comercio, corrupción interna, y al norte Roma observaba cada movimiento. A los 18 años, Cleopatra asumió el trono junto a su hermano menor y esposo ceremonial, Ptolomeo XIII, como lo exigía la tradición. Pero el poder real no se compartía con facilidad. Poco tiempo después fue expulsada del palacio por consejeros leales a su hermano. Se exilió, reorganizó sus apoyos y esperó. Y entonces la política romana le ofreció una inesperada puerta de entrada: Julio César. César llegó a Egipto en el año 48 a.C. persiguiendo a su rival Pompeyo, en plena guerra civil romana. Pompeyo buscó refugio en Egipto, pero fue asesinado por orden de los ptolemaicos, como muestra de lealtad a Roma. César no lo tomó como un favor, lo consideró un insulto, y eso le dio poder para intervenir directamente en los asuntos del trono egipcio. Cleopatra, entendiendo la situación, hizo algo audaz. Organizó una entrada secreta al palacio de César. La historia, contada por Plutarco, afirma que fue llevada enrollada en una alfombra, o, según otras versiones, dentro de un saco de lino. Apareció frente a César en circunstancias inusuales, pero con presencia firme. Lo que ocurrió después fue una combinación de alianza política y atracción personal. César la respaldó militarmente, la ayudó a derrotar a las fuerzas de su hermano, quien terminó ahogado en el Nilo, y Cleopatra recuperó el trono. Volvió a gobernar, ahora junto a otro hermano menor, Ptolomeo XIV, de 12 años, como figura simbólica, pero manteniendo una relación con César. Aquí es importante hacer un alto y dejar algo claro. Mantuvieron una relación no solamente, profesional, sino también amorosa, aunque en realidad Cleopatra y Julio César nunca se casaron formalmente, al menos no de acuerdo a las leyes romanas. Esto es un punto importante y muchas veces mal interpretado por la cultura popular o el cine, ya que a veces, si bien no explícitamente, se puede dar a entender que había algún tipo de compromiso formal amoroso entre ellos, pero son meras licencias dramáticas y románticas. Es decir, ¿tuvieron una relación? Sí. Cleopatra y César iniciaron una relación en el año 48 a.C. tras su famoso encuentro en Alejandría. Tuvieron un hijo, Cesarión, Ptolomeo XV también llamado, nacido se cree que en junio del 47 a.C., a quien Cleopatra presentó como hijo de César. Pero no se casaron como tal, porque no podían. ¿Por qué no se casaron legalmente? Porque César ya estaba casado en Roma con Calpurnia, su tercera esposa. Y, más importante aún, porque el matrimonio con una reina extranjera no era legal ni políticamente aceptable para un ciudadano romano y mucho menos para una figura pública como Julio César. Esto es porque, en el contexto romano, los romanos no podían contraer matrimonio legal con extranjeros a menos que tuvieran ciudadanía romana. Para que ese matrimonio fuera válido, ambas partes debían tener el derecho de connubium, es decir, el derecho legal de casarse según la ley romana.
Este derecho lo tenían los ciudadanos romanos entre sí y a veces se concedía a pueblos aliados o colonias privilegiadas. Aparte, un emperador o líder casado con una reina extranjera habría sido visto como una amenaza a las costumbres romanas. De hecho, más tarde se usaría ese argumento en contra de Marco Antonio. Y aunque las leyes fueron modificándose a lo largo del tiempo, en aquel momento esto era lo establecido. Poco después, Cleopatra dio a luz a un hijo, Cesarión, cuyo nombre completo fue Ptolomeo XV César. Julio César nunca lo reconoció oficialmente en Roma, pero en Egipto Cesarión fue proclamado su heredero. Cleopatra visitó Roma en el año 46 a.C. como reina aliada. Vivieron juntos. Plutarco y otras fuentes mencionan que Cleopatra se alojó en Roma entre el 46 y el 44 como invitada y aliada de César. Para entender un poco el contexto hay que decir que ella fue recibida en Roma con admiración y también con escándalo. Era mujer, extranjera, reina y además la pareja de César, porque eso se sabía, y él seguía casado con una romana. Y su presencia en la capital del imperio dejaba claro que Cleopatra jugaba en las grandes ligas del poder. De todas formas, la historia de amor no duró mucho. El asesinato de César en el año 44 cambió todo. Cleopatra regresó a Egipto y poco después su joven hermano murió en circunstancias sospechosas y Cesarión quedó como su único heredero. Roma entró entonces en una nueva guerra civil. Los principales actores eran Octavio, el heredero legal de César, futuro Augusto, y Marco Antonio, general de confianza del dictador asesinado. En el año 41 Marco Antonio convocó a Cleopatra en Tarso, en Asia Menor, para discutir su alianza. Cleopatra llegó por barco, dicen que vestida como la diosa Afrodita, y el encuentro, calculado hasta el último detalle, fue un éxito. Ambos formaron una alianza sólida y personal, vivieron juntos en Alejandría y tuvieron 3 hijos. Y compartieron una visión común: reforzar el poder del Mediterráneo oriental frente a la amenaza de Octavio. En Roma, esta relación fue explotada como símbolo de decadencia oriental. Octavio, con gran habilidad propagandística, acusó a Marco Antonio de traicionar a Roma por una reina extranjera, y se declaró la guerra oficialmente contra Cleopatra, no contra Marco Antonio, para evitar dividir aún más al Senado. En el año 31 a.C., en la costa occidental de Grecia, se libró la batalla de Accio. La flota de Octavio derrotó a la de Cleopatra y Marco Antonio y ambos regresaron a Egipto, sin recursos, sin aliados y sin esperanzas. Al año siguiente, Octavio marchó hacia Egipto. Marco Antonio, informado erróneamente de la muerte de Cleopatra, se suicidó con su espada. Y Cleopatra, al enterarse, se encerró en su mausoleo y tomó la misma decisión. La leyenda cuenta que lo hizo mediante la mordida de un áspid, una cobra egipcia, símbolo de la realeza, aunque también se especula que usó veneno o que fue forzada por Octavio para evitar humillaciones públicas. Lo cierto es que con su muerte, en agosto del año 30 a.C., Egipto dejó de ser un reino soberano. Se convirtió en una provincia romana, Cesarión fue asesinado días después y el control del país pasó a manos del futuro emperador Augusto. Cleopatra ha sido contada muchas veces, como seductora, como hechicera, como traidora, pero esas visiones, muchas veces escritas por sus enemigos, la reducen a un estereotipo, y fue mucho más que eso. Fue una gobernante en un mundo de hombres, rodeada de imperios en expansión y de traiciones constantes. Fue una mujer que entendió el poder como estrategia y que usó todas las herramientas políticas, diplomáticas, simbólicas para proteger a su nación. Su historia no es solo la de una reina caída, es la historia del final de una era, del cierre de un mundo antiguo que aún nos fascina. Y también una advertencia, que el poder, por más fuerte que parezca, puede desvanecerse en un instante, pero las ideas sobreviven. Esto ha sido Crónicas de Bamboo Jones. Gracias por acompañarme en este viaje y nos encontramos en la próxima historia.